Hola, bienvenido nuevamente. Esta vez estrenamos una serie que se llama Paso a Pasito, mi emprendimiento cosmético, donde vamos a abordar algunos temas, tips, conversaciones, experiencias que hemos tenido abordando los diferentes temas que son de relevancia cuando estamos realizando un emprendimiento cosmético. En este caso, el primer episodio del que vamos a hablar es ¿qué se necesita para hacer un cosmético? Acompáñenme. Y es que en este punto es muy importante que todo nace de una idea, de una necesidad, de una urgencia, de una problemática que podemos ver en casa, porque estamos trabajando con un enfoque más artesanal. Entonces, cuando nosotros tenemos la idea de iniciar un negocio, por lo general es porque podemos ver la oportunidad de que eso se convierta en algo mucho mayor, pero también es importante que muchas veces es una necesidad, es la necesidad de resolver una problemática que nosotros vemos cerca o en nuestro entorno familiar. Muchas veces cuando las alumnas llegan con nosotros nos comentan, tengo un problema en la piel, tengo un problema con mi hijo, esto lo inspiró mi padre. Yo conocí a una compañera emprendedora de jabones que ella trabajaba en un emprendimiento de jabones que se basó o lo inspiró su papá y los padecimientos que tenía su hijo. Entonces él quería hacer algo, ella quería hacer algo relacionado a esto y es por eso que ella comenzó en cosmética. Creo que todas tenemos un enfoque diferente cuando comenzamos, pero todas tenemos muchas ganas por comenzar. Entonces, antes de eso, antes de tener la idea como tal, siempre tenemos una necesidad o tenemos una inquietud, o tenemos el tiempo libre, maestras jubiladas, o ya tenemos tiempo suficiente para hacerlo, o no, a lo mejor estamos en un trabajo completamente distinto a esto, somos abogadas, etcétera, y queremos realizar algo diferente. Son varias las razones por las que llegamos a la cosmética natural, pero un hecho es que es un concepto que nos encanta. Entonces, lo primero que quería comentarles era que es importante conceptualizar tu emprendimiento. En este caso, es importante saber dónde estoy, qué sé, de quién me quiero ayudar, qué puedo hacer. Y las herramientas más fuertes que podemos fortalecer son finanzas personales, organización en general, porque si no eres una persona organizada, difícilmente llevas a cabo todas las cosas en el tiempo que te lo planeas y obviamente ser muy organizada y administrar tu tiempo. Estos conceptos son básicos antes de empezar a aprender, son habilidades que tenemos que desarrollar previo a ser emprendedor y sobre todo esa tolerancia al estrés, esa tolerancia a que te digan que no es muy importante, mentalizarnos siempre hacia lo positivo. Entonces es importante antes de comenzar conceptualizar dónde estoy y a dónde quiero llegar. Si este es un emprendimiento que estoy realizando en pequeña escala, es muy importante mantenerlo así. Muchas veces creemos que entre más grande el emprendimiento significa un modelo de negocio que te va a llevar al éxito. Y muchas veces los negocios que se quedan pequeños y hacen una réplica de esas unidades son también igualmente valiosos y interesantes. Es importante que lo artesanal se basa mucho en el artista, en el artesano, y muchas veces somos artesanas nosotras mismas de la cosmética natural. Entonces es importante definir si ese emprendimiento lo quiero para una necesidad, hacia dónde quiero llegar y hacer planes a corto, mediano y largo plazo. Lo siguiente es saber qué productos voy a ofrecer y en esta parte muchas nos perdemos. Y es que la diversidad de productos que ofrece la cosmética natural es enorme. Entonces tenemos el gusto por el maquillaje, por el cuidado personal, por todos los productos que van hacia el cuerpo, la cara, el rostro, el cabello. Tenemos una gran cantidad, entonces vemos una miscelánea de productos y todos los queremos elaborar. Entonces es muy interesante que en este punto sepan que menos es más. Hay que comenzar con poco, con aquellos productos que tengamos muy firmes, que tengamos ya demanda por ellos, porque muchas veces creamos en base a una sola persona que nos pide algo y estamos desarrollando un concepto completo por eso. Es importante que todo lo que está a nuestro alrededor nos sirva de inspiración, pero no que defina o determine exactamente el producto que vamos a elaborar. Entonces muchas veces trabajamos bajo demanda, pero es importante que exista esa necesidad antes que comencemos a trabajar y que también exista nuestro gusto por empatar esas necesidades y llevar al desarrollo de un producto. También es interesante conceptualizar que no siempre hacer más productos lleva a un emprendimiento que sea netamente ecológico. Entonces, a veces estamos creando más basura, más plástico, estamos causando más residuos con nuestro quehacer en el momento en que no definimos exactamente qué queremos y a dónde queremos llegar. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Siguiente punto que me gustaría tratar con ustedes, los productos. Es importante definir tu línea de productos.
Comenzar con líneas quiere decir que comienzas con productos que son sinérgicos entre sí, que se pueden usar, que los puedes desarticular, pero que los puedes usar juntos también. Entonces, definir tus líneas de productos es muy importante porque, quédate con esto, menos es más. Siguiente, tus servicios. Si eres un profesionista del área, si eres un químico, biólogo, ingeniero o tienes suficiente expertise en esto que te lleva a poder ayudarle a los demás, es importante que ofrezcas servicios. También es interesante que combines productos con servicios dentro de tus emprendimientos, porque si ya lo sabes hacer y lo haces bien, es importante que puedas influir en que la comunidad cada vez sea mucho más profesional. Siguiente, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que esto es un ejercicio que siempre lleva I+D, investigación y desarrollo. Y también le podemos añadir IDP, que es investigación, desarrollo y producción. Todo ese trabajo, sobre todo cuando eres emprendedor, es que tú eres todólogo, te vuelves un todólogo porque haces todas las actividades de tu empresa. Esto lleva muchas veces al desgaste, a la frustración, a que no nos podemos regañar nosotros mismos o que nos regañamos nosotros mismos y nos mandamos al sillón porque nosotros fuimos los que nos equivocamos y la etiqueta no me quedó bien, etc. ¿Cómo se evita todo ese tipo de problemas? Muchas veces todo recae en la planeación. Si tú planeas tus tiempos y te organizas y eres ordenado y tienes una disciplina de trabajo, vas a llegar a donde quieras llegar. Es importante tomar en cuenta que la investigación es muy importante. Siempre tienes que estar investigando. A nivel industrial lo hace un departamento que es I+D. Hay que trabajar sobre los ingredientes, las formulaciones, sinergias, vehículos, normativas, alergias, la parte legal, identificación de principios activos, qué es lo nuevo que se está usando. Y un emprendedor depende mucho de las investigaciones que se realicen. Trata que todas las investigaciones estén de 10 años hacia la fecha, para que sean lo más recientes que se puedan. Investiga dentro de productos o de algunas revistas indexadas que sean de cosmética estándar, de cosmética natural. Y sobre todo, no te enfoques solamente en cosmética, también vete a todo lo que es fitoterapéutica, aceites. Hay diferentes journals que te van a llevar a este tema sin ser específicamente de cosmética, porque si hay un desarrollo en el área de los polímeros puede impactar a la cosmética. Un desarrollo en el área de la informática puede impactar a la cosmética, en materiales impacta en cosmética. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que el mundo de la cosmética representa estar en constante investigación. Es muy interesante, yo les recomiendo que siempre tengan un journal que les guste, donde estén investigando, que se pongan alertas dentro de Google, busquen alertas y pongan los temas que les interesan para que les lleguen a su correo electrónico. Y es muy importante, una persona que se dedica a la cosmética siempre está investigando, porque lo que tú hagas tiene que tener la mayor cantidad de validez o de rigor científico que puedas llevar a cabo. Muchas veces esto lo tenemos con un concepto que puede ser científico mágico, un pensamiento mágico que nos acostumbramos a llevar, porque es parte del encanto también de la cosmética, esta parte de la etnobotánica, de las costumbres, usos, tradiciones que vamos a incorporar, tienen mucho de cierto, pero el que lo logremos estandarizar y lo logremos hacer efectivo, tiene mucho de investigación. Entonces, la investigación es muy importante en este punto. El siguiente es el desarrollo. Es interesante que cuando nosotros hacemos investigación en cosmética, muchas veces como artesanos lo llevamos directamente a la práctica, de que lo vi en internet, ya lo quiero estar desarrollando y ya lo quiero estar haciendo para mañana estarlo vendiendo. Y eso no muchas veces es el camino correcto. ¿Qué pasa? Hay personas que me dicen, yo tengo 30 años vendiendo las pomadas que yo hice y que consulté en algún libro y que inmediatamente me funcionaron y se me vendieron y nunca han causado ningún daño. Esos casos son los menos. La mayor parte del tiempo, cuando hacemos algo muy apresurado que no lleva investigación, nos topamos que hay problemas, hay alergias, hay intolerancias, no queda la textura como queremos, el envase no funcionó. Nos vamos a topar con muchas cosas que van a ser en contra de lo que queremos llevar a cabo. Entonces es importante que en este punto el desarrollo y el tiempo que le damos a un proyecto es muy valioso. Muchas veces los desarrollos a nivel industrial toman de 3, 6 meses, 1 año y hasta 5 años para poder sacar un producto al mercado. Entonces, no pretendamos a veces que lo más rápido que sacamos al vapor inmediatamente nos va a dar resultados, y menos si no hemos validado ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante siempre tener este espíritu creativo, pero crítico, al momento en que vemos información en las redes. Esta fórmula me encantó, voy a hacerla y voy a hacer un pequeño experimento. Siempre estar pensando de una forma ligeramente estadística.
¿Qué es esto? Ordenar mis cosas, decir, bueno, lo voy a hacer con esta variación y esta variación, esta combinación me funciona más, esta menos, y sobre todo registrar. Registren todo lo que hacen, tomen fotografías, por qué me equivoqué y lleven a cabo una pequeña práctica. Dentro de internet van a encontrar muchas prácticas de laboratorio que les dicen una forma, un orden, un formato donde ustedes pueden ir registrando sus datos. Si ustedes llevan esta bitácora de trabajo, es muy importante porque se van a devolver a ver qué hicieron mal y qué pueden hacer mucho mejor. El siguiente es el desarrollo, que como les decía, a nivel industrial son los test de tolerancia, van a revisar la compatibilidad de envases, correspondencias, escalado, producción, maquinaria, porque no es lo mismo producir 500 mililitros y un litro que producir 20, 100, 500 litros de manera industrial. Los fluidos, las materias se comportan de manera distinta. Las presiones que se requieren, las temperaturas y los tiempos se alargan. La cantidad de personal que necesitas es distinta. Y la forma en la que planeas también, cuando la haces en grande, te das cuenta que todo lo que tú escalaste puede que no se replique a nivel industrial. Entonces, siempre los escalados tienen que ser proporcionales. Más adelante, dentro de esta serie, te iré dando algunos tips de cómo ir escalando tus proyectos. Y llegamos a las hermosas formulaciones y el empaque. Y son dos temas que son muy interesantes. Cuando nosotros vemos una fórmula, normalmente la fórmula tiene un formato definido. Esta puede ser en base a 100 y por lo general una fórmula diferente, a diferencia de una receta, es algo que mantiene sus proporciones constantes, que va a ser en base a un 100% y que contiene un procedimiento que ya está estandarizado. Pero ahora, las formulaciones y los formuladores que existen en el mercado, ¿realmente son una posición que existe? ¿Realmente es un trabajo que existe? Y la respuesta es que sí. Dentro de los químicos, dentro de los desarrolladores, biólogos, etcétera, que se dedican a la cosmética natural, existen diferentes posiciones. Eso sobre todo se observa mucho cuando ya tenemos una empresa muy grande, que tenemos departamentos específicos y los trabajos son tantos que se tienen que ir diversificando y haciendo más específicos de acuerdo a las necesidades de las actividades que tenga cada uno de ellos. Dentro de todo este mundo existen también los químicos que nada más se desarrollan en elaborar las formulaciones, porque las formulaciones requieren de investigación, de conocimiento, de trabajo, de métodos tecnológicos, de técnicas específicas, de orden para poder seguir las cosas, de conocimiento estadístico, para llevar a cabo todas las combinaciones que me lleven a optimizar mis resultados. Entonces, ¿sí existe esto de ser formulador? Claro que existe, hay químicos que son formuladores nada más, pero por lo general no eres un formulador cuando eres emprendedor. Formular es una de tus actividades nada más, pero es una actividad donde requieres tener un grado de enfoque y de conciencia muy grande. ¿Qué involucra ser formulador? Involucra que tengas que hacer consultas, que tengas que definir las especificaciones. Muy importante tomar en cuenta las variables, a qué temperatura lo hiciste, en qué tiempo lo hiciste, con qué materia, con qué proveedor, con qué lote, para que puedas replicar las cosas. Qué tendencias existen en el mercado, que revises el marketing de los diferentes ingredientes, que hagas encuestas y todo, para que todo esto se vaya a reflejar en tu trabajo. Y esto de marketing, encuestas y demás está porque estamos pensando que eres un emprendedor y muchas veces no tienes un departamento que te está proveyendo esa información para que tú la sintetices y la elabores como una fórmula. Entonces es muy importante que también dentro de todo esto, cuando uno es emprendedor, tengas en cuenta tu filosofía. Y tu filosofía es algo que va a permear en todos lados, que va a permear en tus formulaciones, en tu forma de trabajo, en tu imagen, en cómo quieres verte, cómo te proyectas y tus necesidades de crecimiento. Entonces tu filosofía, la forma, tus valores, lo que piensas, cómo quieres llevar tu empresa es muy importante. Definirla desde el principio y obviamente los emprendedores va mucho de la mano con nuestra historia de vida y con nuestra personalidad. Así que es muy importante esto, trabaja en tu filosofía de marca y esto te va a dar el poder de poder tomar decisiones sobre tu empresa y que sean las más acertadas y sobre todo que vayan contigo y te gusten. Siguiente es el empaque. Es muy importante que cuando trabajamos con el empaque siempre tengamos en cuenta nuestro presupuesto, el tipo de fórmula que queremos envasar, la cantidad, los materiales, el costo, obviamente nuestra filosofía, porque si no trabajamos con plástico, esta no va a ser una opción. Necesidades especiales, el tipo de bomba, que sean atractivos, que sean funcionales, ecológicos, biodegradables. Tenemos muchísimas cosas que ver, que revisar. Pero es importante que aunque en esta serie vamos a ir tratando algunos de esos temas mucho más desglosados, siempre seamos ordenados en el momento de comprar. No compremos de más, pero tampoco compremos de menos.
Porque si compramos de menos, estamos subiendo mucho nuestro precio, estamos castigando el precio porque se elevan los precios al ser pocas piezas. Cuando compramos de más, nos vamos a llenar de un storage, de un stock que no vamos a poder tener a veces en nuestra casa o en nuestra pequeña bodega, no vamos a poder almacenar tanto. Los envases suelen ser muy voluminosos y ocupan espacio. Entonces, si bien no se echan a perder, pueden estarse polveando o el sol les puede estar pegando y el sol va a degradar los diferentes materiales. Entonces es muy importante que el material siempre esté aislado, siempre esté limpio y protegido de cualquier inclemencia del tiempo. Este empaque va a ser tratado antes de poderse trabajar, porque muchas veces toman directamente el empaque y lo llevan a producir su cosmético o al vaciado. Y es muy importante que siempre tengamos en cuenta las buenas prácticas de manufactura, porque todo esto son serie de procedimientos, normas y estándares que nos van a permitir que nosotros llevemos a cabo un proceso mucho más inocuo. Entonces, en el empaque tenemos muchos puntos que vamos a ir tratando durante esta serie, pero en general tienes que darte en cuenta de que siempre va a tener que estar el proceso de limpieza, de orden y de disciplina en tus empaques. Poder ser ordenado al momento de comprar, poderlos tener limpios, poder tener un tiempo en el que tú digas, en este ratito voy a elegir el mejor empaque para este producto y voy a hacer diferentes pruebas. No voy a ver cuál me gusta en el mercado, voy a revisar mi formulación, voy a ver qué necesidades tiene. ¿Sabes qué? Estos compuestos se degradan con la luz. Inmediatamente voy a buscar un envase que sea oscuro, que sea ámbar, que refleje la luz, etc. Entonces, esta parte es muy importante porque influye dentro de la formulación. Yo no voy a llegar a ningún lado con un envase que no sea atractivo y con un envase que no proteja mi formulación o que deje que se dispense de la manera adecuada, que no le imprima ningún tipo de producto químico que yo no quiera a la formulación porque pueden pasar. Entonces es importante siempre ese énfasis. El empaque es muy importante, sobre todo si ya no estoy vendiendo solamente de manera local y pienso vender de manera nacional o internacional, mi empaque ya no va a ser solamente un empaque primario. Tengo que pensar en un empaque primario, un empaque secundario, una caja, cuántas piezas, en qué pallet lo voy a poner. Entonces, conforme van creciendo las necesidades, el enfoque que tienes que tener en el empaque es distinto y siempre tienes que estar un paso adelante. Y algo muy importante es la materia prima y los proveedores. Y es muy interesante porque en el video del sábado vamos a hablar a profundidad sobre el tema de materia prima, donde abarquemos todas las evaluaciones que ustedes están viendo dentro de la presentación. Pero también es interesante saber que la materia prima es clave dentro de nuestros procesos. Su evaluación, el cómo se comporta, nos da de un 60 a un 80% de la variabilidad o del impacto que pueda tener nuestra formulación dentro del mercado. Entonces, es importante que la materia prima sea de excelente calidad. Entonces, como hemos visto, la materia natural presenta grandes variabilidades que la hacen diferente a cómo tratarías materia prima de la cosmética convencional. Tú tienes una materia prima que es preciosa, tus mantecas, tus aceites, tus ceras, tus diferentes extractos, todo esto que es lo que hace rica la cosmética natural, es lo que hace rico tu producto, pero tenemos que tener siempre en cuenta esto. Con el tiempo lo natural va a tender a perder efectividad y a degradarse. Siguiente tema son los proveedores. Los proveedores son una parte muy importante de tu producto y de tu empresa. Las buenas relaciones que tengas con ellos son muy importantes, pero sobre todo, a ti no importa que te recomienden un proveedor. Siempre tienes que estar atento a las recomendaciones, pero las decisiones finales las tomas tú. ¿Qué tipo de proveedor voy a tener o con quién voy a trabajar? Es muy importante, son tu equipo de trabajo, tanto como tu personal, como tú mismo, tu familia, con quien se relacione contigo en tu cooperativa o en tu empresa. Los proveedores son muy importantes porque en ellos van a residir la relación comercial que tú puedas tener y es importante evaluarlos, saber qué tipo de proveedor tengo, cómo se relaciona conmigo, llevar una pequeña bitácora con mis proveedores, qué compras hice, si se van a modificar los precios, si va a haber escasez de algún producto, si va a haber una subida de precios. Todo esto muchas veces lo amortiguamos y tenemos que estar al tanto de eso. Entonces, la relación con los proveedores y el que yo me decida por uno u otro no puede ser de primera instancia porque solamente me lo recomendaron. Tengo que hacer primero unos pedidos prueba para ver cómo me llegan las cosas, para ver si están llegando con la calidad que quiero, si el proveedor me lo manda con todas las hojas técnicas y de especificaciones que yo quiero, si me manda la factura a tiempo, etc. Todo eso son cosas que yo tengo que evaluar para establecer una relación con mi proveedor. Y es muy importante que por lo general nosotros hacemos 3 cotizaciones de proveedores para poder elegir el mejor proveedor. ¿Qué pasa? Que muchas veces no podemos porque nos apura el tiempo y tenemos que hacer la compra de última hora y tomamos el primero que encontramos.
trata de que tus compras no sean impulsivas. Si bien va a haber esto, o sea, va a haber alguna materia prima que queremos comprar de impulso y que muchas veces usamos las redes sociales. Yo uso mucho Mercado Libre, Amazon. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer mis pruebas, yo muchas veces necesito una pequeña cantidad. Y con los proveedores puede pasar que te vendan una mayor cantidad, que sea una mejor compra a largo plazo, porque adquieras más a menor precio. Pero para fines de prueba, muchas veces yo solamente quiero conocer el material y a veces lo pido de pequeñas, de las casas comerciales que vienen dentro de Amazon o de Mercado Libre. Pero estos son para mis pruebas. Si yo quiero hacer un proveedor, mi proveedor, de manera ya de una relación de manera más larga, tengo que estarlo evaluando periódicamente. DIY, producción, piloto, lotes y escalado es un tema muy importante porque les comentaba que siempre hay que hacer lotes de pruebas. Comenzar en pequeño, establecer tus lotes de pruebas, elaborar una muestroteca y hacer pruebas de estabilidad son temas de los que ya hemos tratado un poco en este canal. Te invito a que veas nuestro video sobre pruebas de estabilidad donde hablamos sobre qué son, cómo se realizan y dentro de nuestros talleres tú vas a encontrar cómo hacerlas en pequeña escala para tus productos artesanales. Pero, ¿qué es lo que queremos hablarte de esto? Los lotes de prueba son muy importantes. Antes de hacer una prueba masiva, una producción masiva, es importante irnos hacia los lotes de prueba. Comenzar en pequeño, establecer tus lotes y sobre todo esa parte de la muestroteca muchas veces no la dejamos porque estamos en pequeño. Cuando ya trabajas en una empresa un poco más grande, sabes que es algo que se debe de hacer y es una zona de trabajo. La muestroteca es donde nosotros dejamos 3 o 4 productos de cada lote, dependiendo de lo estadístico que nos dé, para una muestra representativa como testigo, para saber cómo se va a comportar ese lote en anaquel. Y lo puedes dejar a temperatura ambiente o puedes dejar uno en una condición distinta para saber cómo se va a comportar. Pero es importante que siempre resguardes eso por si acaso hay un cambio, hay una desestabilización, hay un problema en tu formulación o en el producto y tú puedas detectarlo desde tu muestroteca para que hagas un recall de esos productos. Entonces, la muestroteca, el tamaño que tengas de muestra va a depender del tamaño de tu lote, pero si tú no tienes tantos productos puedes dejar uno solamente, y si tienes ya muchos puedes dejar 3 productos en tu muestroteca. Puedes dejarlo dentro de un anaquel, dentro de algún lugar dentro de tu almacén y puedes dejar una pequeña cajita donde tengas estos productos. Y el siguiente punto importante son las paqueterías y los envíos. Y es muy importante tanto la protección de nuestros paquetes, el tipo de embalaje, la presentación que le vamos a dar, la paquetería con la que trabajemos y los tiempos y las condiciones climáticos que pueden afectar a nuestros productos. Es importante que siempre prioricemos que el producto vaya muy seguro a dónde lo vamos a enviar. Que cuando ya son envíos nacionales o internacionales, el producto tiene que tener la suficiente seguridad, amortiguamiento, tamaño, dimensiones, material de la caja y seguridad en los sellos, que la caja esté volteando hacia arriba, etcétera. Todos aquellos detalles de embalaje que pueden hacer que nuestro producto llegue de manera exitosa o no. El cómo lo tratan las paqueterías muchas veces no depende de nosotros y por lo tanto el que enviemos los paquetes lo más seguro, lo más reforzados, etcétera, nunca está de más. El elegir una paquetería también es todo un caso. Nosotros podemos elegir dentro de una gran variedad, pero tenemos que asegurarnos los costos, las zonas, los tiempos y siempre hacer una redacción de la política que tenemos de envíos. Esto es muy importante y no lo debemos olvidar porque tenemos que respaldarnos en cómo vamos a trabajar con nuestros clientes, los tiempos de entrega, etc. Y todo eso lo tenemos que ir escribiendo dentro de nuestro plan de trabajo. También es importante considerar los tiempos y condiciones climáticas porque las formulaciones tienen que ir de acuerdo a esto. Tratemos de tener la menor cantidad de formulaciones que varíen sumamente su textura cuando cambian las temperaturas. Muchas veces con las mantecas, las pomadas o la cosmética sólida podemos tener estos inconvenientes. No sabemos cómo van a llegar o en qué condiciones. Tenemos que tratar de reforzar nuestras formulaciones de modo que éstas sean lo menos variables posibles y créanme que sí hay formas de hacerlos. Entonces siempre tener en cuenta en esto el tipo de embalaje, la paquetería, la presentación, si necesitamos un envase primario, secundario y el tiempo y condición climática, porque recuerden que mucha fuente de inestabilidad en las formulaciones también son las vibraciones y el calor, temperaturas, luz o el guardar mal o almacenar mal un compuesto o un componente de nuestros cosméticos, así como el cosmético entero. Y bien, respecto al marco normativo, que es algo muy importante y con lo que podemos y debemos siempre comenzar, es la recomendación de siempre buscar la formalidad y la seguridad dentro de tus emprendimientos. Es muy importante para nosotros que muchas veces
Parte de iniciar esto puede ser como un hobby, como algo a pequeña escala, que podemos realizar, comercializar de una manera de trueque, intercambio, regalos, obsequios, pequeña cooperativa, etc. Pero es importante que el que lleguemos a un ejercicio de formalidad y seguridad siempre tiene que estar dentro de nuestros planes. Esto nos va a permitir acceder a más reconocimiento, a poder dar empleo bien remunerado, a poder compartir lo que tenemos con otros, a poder hacer crecer nuestra empresa y siempre estar dentro del marco de lo legal. Esto nos puede traer también muchas ventajas y muchas veces esto lo vemos como una connotación negativa. Me van a revisar, me van a decir que estoy haciendo las cosas mal y no es cierto. Podemos comenzar y hacerlo de una manera segura, siempre intentando que tu trabajo sea lo más seguro que se pueda, lo más respaldado y poco a poco ir migrando hacia esto, que es la formalidad. No te olvides que aquí en México tenemos a la COFEPRIS, a donde podemos adquirir citas de manera gratuita, donde podemos hacer los trámites que de inicio también son gratuitos, como el aviso de funcionamiento, y nos pueden asesorar con todo eso. Es importante que no tengan miedo sobre esto, siempre asesórense, siempre hay un consultor cosmético dentro de cada país que te va a decir cuál es la normativa o el marco normativo al cual tienes que adherirte cuando estás trabajando dentro de la cosmética. Y bien, esto es todo por mi parte. Espero que esta serie sea súper informativa, que les ayude y que participen con nosotros enviándonos sus dudas, anécdotas, comentarios, por qué iniciaron en este camino de la cosmética natural. En DIY Nature nos va a encantar escucharlos y saber de ustedes. Déjenlo en la cajita de comentarios. También es importante que tenemos redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y aquí en nuestro canal como @DIYNatureMX. También invitarlos a nuestro proyecto Cosmética Mágica, nuestro grupo de Facebook donde compartimos contenido gratuito. De parte del equipo de DIY Nature les agradecemos mucho su atención y reciban un gran abrazo.